Saludos, Dios les bendiga. Gracias por aceptar mi invitación para estudiar este tema conmigo. Quería hacer una oración que Dios nos dirija en el estudio del tema del calendario. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que están escuchando este mensaje y este estudio. Yo te pido, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Padre, en el estudio de este tema, en el estudio de tu palabra, Señor. Que tú nos des sabiduría para entender y aprender todo lo que tu palabra nos quiere mostrar a través de estos versículos que vamos a ver. Padre, sé tú dirigiéndonos, porque tu palabra dice que tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro guía, la luz en nuestro camino. Tú eres quien nos revela. Y no hay nada que podamos hacer si no es dirigido por ti. Así que, Padre, muéstranos, revélanos, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos y ojos espirituales para escuchar tu voz, ver las cosas como tú las ves y que nuestros ojos sean abiertos para la revelación de tu palabra. Envíanos tu Espíritu Santo, como en hebreo se llama Ruach HaKodesh. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Ruach para que nos llene y nos dirija y nos muestre la verdad de tus escrituras. Te pedimos, Señor, que todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de tu palabra sea echado fuera, sea llevado cautivo a la obediencia a tu palabra, a la obediencia a Jesús, a Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que significa Jesús el Mesías en hebreo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Yeshua, amén y amén. En la reunión que les había dicho que íbamos a tener en mi casa, no pude grabar. Tuve muchos problemas para grabar, problemas técnicos, por lo cual pues no pude grabarlo y ahora lo estoy grabando aparte para podérselo compartir a ustedes porque lo prometido es deuda y sé que había muchos de ustedes que estaban deseosos de escuchar este tema y no pudieron, y hubo algunas personas que me pidieron que lo grabara, lo cual pues no pude, así que lo prometido es deuda y aquí está el tema. Y antes que nada, ¿verdad? Yo quiero, antes de empezar como tal de lleno en el tema del calendario, quiero aclarar cuál es el propósito de estudiar este tema y cuál no es el propósito, ¿ok? Qué cosas sí vamos a hacer con este calendario y qué cosas no vamos a hacer con el calendario. Así que primero vamos a ver esos versículos que tienen que ver con eso. Entonces, el primer versículo que vamos a ver está en Efesios 2, del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Okay? Así que el primer punto a aclarar es que nosotros no seguimos este calendario para ser salvos, ¿verdad? Porque solamente podemos ser salvos cuando creemos en Jesús, en Yeshua, ¿verdad? Y al tener fe en Él, de que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y tomó el castigo por nuestro pecado, es por Él que somos salvos. ¿Okay? Así que no es por las obras que hacemos en esta tierra, no es porque obedezcamos los mandamientos, aunque sí hay que obedecerlos y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero somos salvos por fe, no por nuestras obras. ¿Okay? Entonces, así que vamos ahora a aclarar otro punto, y es esta pregunta. ¿Ser salvos por fe significa que podemos vivir la vida a nuestra manera y no a la manera de Dios? Vamos a ver la respuesta a esa pregunta en Santiago 2, del 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26. Olvidé decirles que hay algunos versículos que los vamos a ver en la presentación y hay otros versículos que los vamos a buscar en la palabra, así que tengan una Biblia cerquita. Y como esta es una grabación, le pueden dar pausa para que busquen su Biblia y para que también lleguen al versículo que estamos buscando.
Ok, y si ya lo tienes, pues vamos a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Fíjense que pregunta clave, ¿verdad? ¿Puede la fe salvarnos si tenemos fe, pero no tenemos las obras? Vamos a seguir leyendo. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, contestando la pregunta que está en la pantalla, sí somos salvos por fe, pero eso no significa que después de tener la fe, nuestras obras no van a ir de la mano de nuestra fe. O sea, la fe en Jesús es el primer paso. Es como Él nos dice en su palabra, que Jesús, Yeshua, es la puerta. En otras palabras, nosotros entramos por esa puerta a través de la fe para ser salvos, pero ya una vez estamos adentro, se supone que nuestras acciones demuestren que tenemos fe en Él, porque la palabra dice que quien cree en Jesús, en Yeshua, debe vivir como Él vivió o andar como Él anduvo. Quiere decir que somos salvos por fe, pero luego nuestras obras deben de mostrar que lo amamos y que lo obedecemos. ¿Okay? Entonces, vemos Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Okay? Entonces, ahora hablando un poquito más acerca del calendario, dice que Jesús, Yeshua, va a aparecer por segunda vez. Estamos esperándolo. Él está a las puertas, está muy cerca a su venida. Pero fíjate que dice para salvar a los que le esperan. Esto tiene que ver con los tiempos. Si nosotros estamos esperando en Él, nosotros tenemos que estar alerta y pendiente a los tiempos. A los tiempos no de acuerdo al calendario que nosotros seguimos, que es el calendario gregoriano, el cual vamos a conocer más en detalle ya mismo, sino a los tiempos que Él estableció en su palabra y que son los que vamos a estar aprendiendo al estudiar el calendario que Dios estableció en su palabra, porque tenemos que estar alerta, pendientes, esperando la venida del Mesías que está próxima, muy cercana. Entonces, 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Aquí una vez más, ¿verdad? Dice que no retarda su promesa. Algunas personas dicen, no, ya no va a venir, o que mucho se está tardando, no, pero realmente Jesús está a las puertas, ¿ok? Y el deseo del corazón de Dios, ¿por qué Él no ha venido todavía? Porque Él en su misericordia, Él quiere que todos se arrepientan para que todos sean salvos. Sabemos que no todos serán salvos porque lamentablemente el ser humano es terco y no busca a Dios. Pero el deseo del corazón de Dios, dice la palabra, que es que todos sean salvos.
Ok, Mateo 15:24 dice, Yeshua o Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos a quién vino Jesús o Yeshua a rescatar. ¿A quién fue que vino? Dice que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora tenemos que saber quiénes son entonces las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que definir para quién es este mensaje, para quién es este calendario, para quién es esta salvación. Vamos a ver. Dice Génesis 41:45. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Okay? Aquí vemos que José, para los que no sepan bien, ¿verdad? ¿Quién era José? José era uno de los 12 patriarcas, uno de los 12 hijos de Israel o Jacob, ¿verdad? Que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces, Israel tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos salieron las 12 tribus. La descendencia de cada uno de esos 12 hijos eran las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Entonces, básicamente esos 12 hijos formaron lo que es el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces José era uno de esos 12, que es bastante conocido porque él fue vendido por sus hermanos. Era el que se le conocía que tenía la túnica de colores, que se la regaló su papá, ¿verdad? Israel. Y sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo, fue a parar a Egipto, estuvo preso, bueno, le pasaron un montón de cosas, pero él era obediente a la palabra de Dios, él era fiel al Señor y Dios lo llevó a estar en gracia con el faraón, ¿verdad? Haciendo el cuento largo corto, y llegó a ser segundo en mando, o sea, mano derecha, como quien dice, del faraón. Después del faraón, el próximo en mando era José. Pues cuando José estaba siendo segundo en mando, el faraón le dio una esposa. Esa esposa era egipcia. Ok, los egipcios son gentiles. Cuando hablo de gentiles, se refiere a naciones o gente que no pertenecían al pueblo de Israel, sino que eran otras naciones y eran naciones paganas, porque Israel tenía a Dios, ¿verdad? En nuestro Dios, Yahweh, que le conocen como Jehová, aunque esa es una mala traducción de su nombre, pero el pueblo de Israel era el único que tenía a Dios Jehová o Yahweh por Dios. Todas las demás naciones tenían dioses paganos. Así que la palabra gentil básicamente se refiere a naciones que tenían a otros dioses, a dioses paganos, eran naciones paganas. Pues esta egipcia era una gentil que se casó con José. Entonces, de esa unión, ellos tuvieron 2 hijos, que lo vamos a ver en este próximo versículo, Génesis 46:20. Dice, los hijos de José que nacieron en la tierra de Egipto fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, estos 2 hijos que ellos tuvieron formaron 2 de las tribus de Israel. ¿Y por qué 2? ¿Ok? ¿Y por qué esas 2 tribus llevaron el nombre, ¿verdad?, de Efraín, Manasés y no de José? Bueno, porque Israel les dio una bendición muy especial a esos 2 hijos, a Efraín y Manasés. Ellos 2 formaron 2 tribus de Israel. ¿Okay? Recuerdan que son 12 hijos, se supone que son 12 tribus. Sucede que uno de los hijos, que era Leví, no formó como tal una tribu, porque ellos fueron escogidos por el Señor para ocuparse del tabernáculo, de las responsabilidades del sacerdocio en el tabernáculo. Y a ellos no se les asignó una tierra. En la tierra prometida, en la tierra de Israel, no se les asignó una tierra para ellos formar una tribu en ella, sino que Dios les dijo que Él era su provisión, ¿verdad? Porque ellos iban a estar al servicio de Dios, por tanto Dios iba a ser su proveedor en todo lo que necesitaban. O sea, básicamente Dios era como su herencia misma.
¿ok? Y entonces, como esa tribu no se formó de esa tribu de Leví, pues entonces los dos hijos de José formaron entonces esa tribu de Leví más la tribu de José, como quien dice, esas dos tribus se formaron de ahí, de Manasés y Efraín. Lo vamos a ver, ¿verdad? En este próximo slide que dice Josué 14:4, que dice, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, ¿ok? Ahora, Efraín y Manasés fueron entonces hijos que fueron, como quien dice, gentiles, ¿ok? Fueron dos tribus de gentiles porque fue la unión de una gentil con José que era israelita, ¿ok? Obviamente cuando esta mujer egipcia forma una unión con José, ya ella deja de ser gentil porque entonces adopta, ¿verdad? Se vuelve parte de Israel y ella adopta a Dios como su Dios y deja de ser gentil porque entonces empieza a creer en Dios como su Dios y a seguirlo porque es esposa de José. De igual manera, los hijos que formaron estas dos tribus, esas tribus de gentiles, al ser ya parte de Israel, entonces pues son ahora israelitas, pero esas dos tribus están formadas de gentiles. O sea, que ahí estamos nosotros. Nosotros somos otras naciones, ¿verdad? Y quiero aclarar, ¿verdad? Porque la gente dice que los judíos en realidad ese término está incorrecto, porque la palabra judío se refiere a dos cosas. Originalmente se refería a la tribu de Judá y comenzó a utilizarse luego del exilio, porque el pueblo de Israel fue exiliado, fue sacado de la tierra prometida por causa de su pecado y fueron dispersados en el mundo entero. ¿Qué pasa? Después de eso, años después, hubo dos tribus que regresaron a la tierra de Israel, que fueron Judá y, si no me equivoco, la otra creo que es Benjamín, y perdónenme que no estoy muy segura de esa segunda, pero lo importante aquí es que al regresar la tribu de Judá, ¿verdad? Empezaron a partir de ahí a llamarle judíos al pueblo de Israel porque se refería a esa tribu en particular. Así que el término judío no se refiere al pueblo de Israel completo, se refiere únicamente a la tribu de Judá y la segunda definición de esa palabra se refiere también a aquellos que practican la religión del judaísmo, ¿ok? Una religión que está errada porque ellos le añadieron mandamientos a los mandamientos que están en la palabra, que era lo que llamaban la ley oral. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eso era una de las cosas que le criticaba Jesús o Yeshua a los fariseos, que les decía que ellos seguían más las tradiciones que los mandamientos y la palabra de Dios. ¿Okay? Bueno, entonces, volviendo a lo de Efraín y Manasés, nosotros los gentiles estamos incluidos en la descendencia de Israel por varias razones que vamos a ver ahora, y una de ellas es que hay dos tribus que eran gentiles, ¿okay? Estas dos tribus. Luego, segunda cosa que vamos a ver en la cual hay gentiles dentro del pueblo de Israel es en Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto luego de ser esclavos 400 años. Ellos salieron ¿verdad? Salieron de Egipto cuando pasaron el Mar Rojo, que Dios dividió el mar en dos, y etcétera, etcétera. Y aquí vemos cuando ellos salieron que había una grande multitud de toda clase de gentes que salieron con el pueblo de Israel. Y ahí, ¿verdad? Cuando dice grande multitud de toda clase de gentes, se está refiriendo a gentiles, gente de otras naciones que vivían en Egipto y que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos decidieron seguir a Israel y comenzar y hacer al Dios de Israel, hacerlo su Dios, ¿ok? Entonces dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Okay? Entonces, en Gálatas 3, 28-29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que aquí vemos una tercera causa por la cual los gentiles estamos incluidos en el pueblo de Israel, y es que cuando nosotros tenemos la fe en Jesús o Yeshua, ¿verdad?, nos convertimos en parte del pueblo de Israel. Dice que somos linaje de Abraham, o sea, somos parte de Israel y somos herederos según la promesa. ¿Por qué es importante que aclaremos que nosotros somos parte del pueblo de Israel? Porque cada vez que en la palabra dice, habla al pueblo de Israel, tenemos que entender que Dios nos está dando ese mensaje a nosotros. No podemos pensar, no, eso es para ellos, para allá, para los judíos. No. Nosotros somos parte de Israel. Tenemos que entender eso para que cuando la palabra diga, habla al pueblo de Israel o dice, Israel, escucha, estamos incluidos ahí y ese mensaje es para nosotros. ¿Ok? Ahora, en Salmo 92 se dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Okay? Cuando dice aquí contar nuestros días, está hablando del calendario, de cómo Dios estableció los tiempos. Dice enséñanos, o sea, no vamos a contar los días como nos los enseña el mundo, sino como Él estableció en su palabra. Y cuando hacemos eso, ¿qué dice aquí que sucede? Que trae a nuestro corazón sabiduría. Y la sabiduría, primeramente, es temor del Señor y segundo es el conocimiento de su palabra. Eso es lo que es la sabiduría que viene de Dios. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 19. Lo vamos a leer completo. Salmo 19 está más o menos como a la mitad de la Biblia. Le pueden dar pausa en lo que lo encuentran. Ok, si ya lo tienen. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado. Y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ok, bueno, en este salmo es clave, ¿verdad? Es bien importante porque está hablándonos de que los cielos, ¿verdad?, anuncian o cuentan la gloria de Dios y nos anuncian un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que nos comunican, ¿verdad?, acerca del Señor. Dice inclusive que un día emite palabra otro día, o sea, hay un mensaje en cada vez que sale el sol, cada vez que sale la luna, cada vez que salen las estrellas, ¿verdad? Una noche a otra declara sabiduría.
Y dice que no hay palabras, ni hay lenguaje, ni es oída su voz. Sin embargo, dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque la misma creación, ¿verdad?, que nosotros observamos, nos da ese mensaje de la palabra del Señor. Y entonces, inclusive, vamos a ver que el sol, la luna y las estrellas son parte importante de lo que es este calendario que vamos a hablar en el día de hoy. Más adelante, ¿verdad?, habla de los atributos de la palabra del Señor y de sus mandamientos. Dice que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que nos alegran el corazón, que nos alumbran los ojos, que permanece para siempre, que todos son justos, que es más valiosa que el oro, más dulce que la miel. Dice que nos sirve para corregirnos, ¿verdad? Y que si lo seguimos, vamos a obtener una gran recompensa. Cuando dice grande galardón, es que habla como de una recompensa que vamos a recibir, ¿verdad? Hace una oración bien clave, que es que nos libre de aquellos pecados o aquellos errores que nos son ocultos, ¿ok? Que no permitamos que esa soberbia o esos pecados se enseñoreen o tomen control de nosotros, ¿verdad? Y debemos de orar, ¿verdad?, que debemos meditar en la palabra del Señor todo el tiempo. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar como de las cosas que o los temas que vamos a estar tocando con respecto al calendario ¿verdad?, del Señor, del Creador. Y preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo ¿verdad?, seguimos estudiando este tema. Dice, vamos a responder, ¿verdad?, con este estudio, no todo en el día de hoy, algunas cosas hoy, otros más adelante. Dice, ¿cuándo comienzan los días, los meses y los años? Eso lo vamos a ver. ¿Cómo le llamó el Creador a los días y a los meses? ¿Qué calendarios son usados popularmente en la actualidad por el pueblo de Dios? ¿Quiénes están llamados a seguir este calendario? ¿Cómo este calendario nos revela al Creador y su plan de salvación para nosotros? ¿Qué es el Shabbat o el día de reposo? ¿El Shabbat fue abolido por Jesús, por Yeshua? ¿Quiénes deben guardar el Shabbat y cómo se guarda? ¿Cuáles son las fiestas establecidas por el Creador y cuál es el propósito de ellas? ¿Cuál es el origen de las fiestas que celebramos en nuestra cultura? ¿Verdaderamente honramos a Dios al celebrar estas fiestas? ¿Qué fiestas celebraron Yeshua y sus discípulos? Okay. Esas son básicamente algunas de las preguntas que vamos a responder con este estudio acerca del calendario y del Shabbat o día de reposo. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Vamos primero a empezar aclarando cuál es el que nosotros seguimos actualmente, ¿verdad? Y es el calendario gregoriano. Este calendario fue creado en el siglo XV por el Papa Gregorio XIII, ¿verdad? Y si estamos hablando del Papa, quiere decir que fue creado por la Iglesia Católica, o sea, Roma, ¿ok? Es un calendario pagano que rinde adoración a los dioses de Roma, ¿ok? Y lo vamos a ver por eso que los nombres de cada uno de los días de la semana rinden o se le pusieron ese nombre en honor a sus dioses. El lunes, ¿verdad?, rinde honor a la luna o adora a la luna. El martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus. Sábado, que en español no se nota tanto, pero en inglés, si lo decimos en inglés es Saturday, sería al dios de Saturno. Y domingo, que en español no se nota, pero en inglés es Sunday, rinde culto al sol, ¿ok? De igual manera, los meses del año. Enero originalmente era Ianuro y eran en honor al dios Iano, que era el dios de puertas y entradas. Febrero, del dios Februo, que era el dios de la riqueza y la muerte. Marzo era de Marte, que era el dios de la guerra. Abril era el término griego afros, que significa espuma, y de la que surgió Venus. Este mes se le dedicó a la fertilidad.
mayo, del latín majorum, en homenaje a los ancianos protectores del pueblo, y hay dos versiones, que fue a la diosa Maya. ¿Okay? Junio viene del latín junior y fue en homenaje a los jóvenes, representado por un segador de heno. Julio fue en homenaje a Julio César, ya que nació en este mes. Agosto fue homenaje al emperador Augusto, ya que en este mes derrotó a sus mayores enemigos. Entonces, los meses de septiembre a diciembre guardaron hasta cierto punto semejanza con el nombre original que llevaban en el calendario bíblico, ¿verdad? Que es por número. Vamos a ver que Dios no le llamó por nombre a los meses ni a los días, sino por número. Pues del septiembre, que significa séptimo, octubre, octavo, noviembre es November, que significa noveno, y diciembre es December, que significa décimo. Cuando hice la reunión el otro día, una de las preguntas que me hicieron, pero ¿por qué décimo? Si el año tiene 12 meses. Y lo que sucede es que el calendario gregoriano, el primer mes empieza, ¿verdad? En enero, empieza en otoño, en invierno. Sin embargo, el calendario que Dios establece en su palabra, el año no empieza en invierno, sino que empieza en primavera. Por tanto, los meses están fuera de orden, o sea, no están en el mismo orden. Y ya para cuando está el invierno, pues andan más o menos por el 10º mes del calendario bíblico. Entonces, por eso es que vemos los números séptimo, octavo, noveno y décimo al final del año gregoriano, pero en realidad pues es porque están en diferente orden. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los calendarios utilizados por el pueblo de Dios o el pueblo de Adonai, que significa Señor de Señores, actualmente? ¿Verdad? Aparte del calendario que seguimos gregoriano, ¿verdad? Que lamentablemente, aunque no queramos, tenemos que seguir ese calendario porque, para ciertas cosas, ¿verdad? Porque nuestros trabajos, las escuelas y todo siguen ese calendario. Yo tengo que saber qué día es lunes, qué día es martes, ¿verdad? Pero para cuestiones espirituales y todo lo que tiene que ver con la Biblia, los calendarios utilizados popularmente por el pueblo de Dios o el pueblo de Adonai son estos que están aquí en pantalla. El primero y el más utilizado por el pueblo de Dios es el calendario Hillel II. ¿Okay? Este calendario es un calendario que fue calculado matemáticamente, igual que el calendario gregoriano, ¿verdad? Que ya de antemano se sabe cuándo empieza el año, cuándo termina, cuáles son, cuándo empieza cada mes. Ya está calculado matemáticamente de antemano. ¿Ok? Ese calendario tuvo un propósito histórico importante porque cuando el pueblo de Israel fue expulsado de su tierra, Israel, ellos no podían seguir observando la luna, el sol y las estrellas desde Israel para poder calcular los tiempos, debido a que de que todos iban a estar en un lugar distinto del mundo. Entonces Hillel II creó este calendario que lograba mantener la unidad del pueblo de Israel, no importaba en qué parte del mundo estuviesen. Todos podían continuar llevando los mismos tiempos y continuar celebrando las fiestas que están establecidas en la palabra. Y por tanto tuvo una importancia histórica porque mantuvo la unidad del pueblo de Israel y los mantuvo celebrando esas fiestas. Pero ya cuando Israel regresa a la tierra prometida, pues ya no es necesario que siguieran utilizando ese calendario que fue calculado matemáticamente, sino que podían regresar a las instrucciones que Dios daba en su palabra para calcular los tiempos, lo cual no hicieron porque ese calendario se volvió, como quien dice, tradición para ellos. Y pues como ellos son un pueblo terco, pues decidieron seguir con la tradición más que volver a lo que Dios había establecido en su palabra. Así que hasta el día de hoy, el pueblo, la mayoría del pueblo de Israel, no todos, pero la mayoría, siguen ese calendario. Hay muchos que actualmente están regresando a las instrucciones dadas por Dios en su palabra,
Pero si ustedes buscan en el internet cuál es el calendario judío o cuál es el calendario hebreo, el que van a encontrar es el calendario Hillel II. Y el segundo calendario es el calendario de Enoch. Este calendario no es bíblico, ¿ok? Sino que es basado en libros apócrifos, ¿ok? Por lo cual este calendario contradice en muchas maneras a las instrucciones dadas por Dios en la Biblia, en el canon, y por tanto, pues no vamos a enfocarnos en ese calendario, más bien solamente se los comparto para que sepan que hay un grupo del pueblo de Dios que sí lo sigue erróneamente. Espero que pronto, ¿verdad?, puedan Dios revelarle, abra sus ojos, ¿verdad? Y pues el tercero es el calendario bíblico, ¿ok? Que es el que sigue las instrucciones dadas por Dios en la palabra. Ahora bien, dentro de ese calendario bíblico hay una pequeña diferencia en dos grupos, ¿verdad? Porque para el inicio de los meses la palabra dice que nos vamos a dejar llevar por la luna. Es la luna nueva lo que marca el inicio de los meses. Lo que sucede es que en la Biblia no está especificado que diga la luna nueva es la luna que está visible, que se ve esa rayita de luz bien finita cuando empieza a salir otra vez, o que diga la luna nueva es la luna oscura, cuando se oculta antes de que vuelva a verse la luz, esa es la luna nueva. Entonces, como en la Biblia no está claro, especificado cuál es la luna nueva, la que va a marcar el inicio de los meses, pues hay dos grupos. Hay un grupo que dice que es la luna oscura y hay otro grupo que dice que es la luna visible, la luna que ya empieza a verse un poquito de luz. Entonces, pero aparte de esa pequeña diferencia, siguen todas las demás instrucciones respecto a la palabra. A la luna oscura también le llaman luna en conjunción porque es el momento en que se alinean el sol, la luna y la tierra. Por eso es que al estar alineados no estamos viendo la luz de la luna porque el sol le está dando por la parte de atrás a la luna y no vemos la luz del sol reflejada en la luna. ¿Okay? Entonces, y vamos a explicar un poquito, ¿verdad?, más adelante acerca de esas diferencias en cuanto a la luna, cómo contar el inicio de mes. Bueno, entonces el creador creó las señales celestes para los tiempos señalados, que en hebreo es la palabra hebrea Moadim. Moadim significa tiempo señalado. ¿Ok? Y cuando dice tiempo señalado, se refiere a unos momentos específicos en los cuales Dios determinó unas citas, como cuando tú tienes una cita en el médico, tú tienes que ir a una hora específica, a un día específico, pues así mismo Dios estableció unos tiempos señalados para reunirse con su pueblo. Esos son los Moadim y tienen que ver, o mejor dicho, son las fiestas bíblicas que Dios estableció en su palabra que se deben celebrar en días específicos, ¿verdad?, para reunirnos con Él y celebrarlo a Él. Así que vamos a ir a la Biblia, a Génesis 1, 14 al 19. Génesis 1, 14 al 19 y le pueden dar pausa en lo que lo buscan en su Biblia. Ok, si ya lo tienen, dice, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Entonces, este día, ¿verdad?, es importante porque aquí vemos cuando Dios crea
las señales celestes. Dios crea el sol, la luna y las estrellas y dice el propósito de eso, y es que era para las estaciones, para días y años. ¿Okay? Cuando vemos la palabra estaciones, fue traducida como estaciones, pero ahí la palabra utilizada en hebreo fue moadim, tiempo señalado. O sea que no se refiere a las estaciones del año que conocemos como primavera, verano, otoño, invierno. No, se refiere a los tiempos señalados, a los momentos para celebrar las fiestas de Dios, que eran citas con Dios. ¿Okay? El día, refiriéndonos a el periodo de 24 horas, ¿verdad? No refiriéndonos al periodo, a la parte del día que tiene luz, la luz del sol, sino refiriéndonos al periodo de 24 horas que dura un día. ¿Okay? El día bíblicamente comienza al atardecer, no a la medianoche. Y lo vamos a ver en Génesis 1 y en Levítico 23 al 32. Si nos fijamos, cada vez que Dios creó algo, ¿verdad? Cada día Él creó algo diferente. Y al finalizar ese día, cuando terminó esa creación de ese día, dice, Él dijo, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así sucesivamente todos los días, ¿verdad? Él siempre decía, y fue la tarde y la mañana. ¿Ok? Quiere decir que el día empezaba al atardecer. ¿Ok? Y si se fijan también, aquí podemos ver cómo Dios le llamó a cada día. No dice domingo, lunes, martes, miércoles. Dice el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día, séptimo día, ¿verdad? Sin embargo, algo bien curioso es que esa frase de fue la tarde y la mañana el día tal, ¿verdad? Esa frase la vemos solamente del día primero al día sexto. Cuando yo leía esto, ¿verdad? Inicialmente yo dije, ¿pero dónde está? Yo estaba buscando esa frase del día séptimo. Y yo, ¿dónde está que diga y fue la tarde y la mañana el día séptimo? Y no la encontraba y no la encontraba. Y yo decía, pero qué raro, ¿por qué no aparece? Después más adelante, yo me quedé con eso en la mente. Y después más adelante encontré un estudio bíblico en el internet que explicaba por qué no lo decía. Y me hizo tanto sentido. Yo dije, wow, ahora entiendo. Lo que sucede es que en un origen, recuérdense que cuando Dios creó el mundo, Dios lo creó para ser eterno. Dios creó al ser humano para ser eterno. La muerte entró, ¿por qué? Por causa del pecado. De igual manera el trabajo. Cuando el hombre y la mujer fallaron, una de las cosas que tuvieron como consecuencia de su pecado fue el trabajo, ¿verdad? Dijo, con el sudor de tu frente, ¿ok? Entonces, quiere decir que originalmente no había esa conclusión para el día séptimo, que era el día de descanso, porque Dios había originalmente creado al ser humano para vivir en su reposo perpetuamente. El día de reposo se suponía que era para siempre. El ser humano estaba diseñado para nosotros vivir en ese Shabbat continuo, en ese descanso continuo en la presencia del Señor. Y fue una consecuencia del pecado que ese descanso, ese reposo terminó y empezó el trabajo. ¿Okay? Entonces, vamos a ir también a Levítico 23, 26 y 32, capítulo 23, versículos 26 y 32, en donde está hablando del Día del Perdón, pero quiero que vean algo interesante, y es que dice, asegúrate de celebrar el Día del Perdón. Esta es una de las fiestas bíblicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Dice, asegúrate de celebrar el Día del Perdón el 10º día del mismo mes, que ese era el séptimo mes, ¿ok? 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Okay? Y esa era la parte que quería llegar, que dice de tarde a tarde, porque eso es lo que es un día de acuerdo a la palabra, de tarde a tarde. El día empieza en la tarde y termina en la tarde del siguiente día.
¿Ok? Entonces, aquí también, si se fijan, dice que día de reposo será a vosotros. Aquí está hablando de esas fiestas bíblicas que estaba mencionando antes, ¿verdad? El día del perdón, día de las trompetas, que son fiestas bíblicas que vamos a aprender. Y son unos días adicionales que son de reposo, que son como parte de esa fiesta. Es como decir, en el calendario gregoriano, que es el que nosotros seguimos, pues tenemos los días que no trabajamos, que son por lo general sábado y domingo, ¿verdad? Esos días son de descanso, pero adicional a eso hay los días de fiesta, los días de reposo, los días, lo que le llaman los holidays, ¿verdad? Que son días que el gobierno determinó que por X o Y razón que se va a celebrar no sé qué, pues ese día no se va a trabajar tampoco. Pues de igual manera, en el calendario bíblico está el día de reposo semanal, que vendría siendo de el atardecer del viernes al atardecer del sábado, ¿okay? De tarde a tarde. Pero también cuando hay fiestas de las que Dios establece en su palabra, esas fiestas, algunas de ellas conllevan unos días de reposo adicionales, ¿okay? Que vendrían siendo esos holidays en el calendario gregoriano, ¿okay? Entonces, y algo, ¿verdad?, interesante es que el día de reposo semanal, que vendría siendo del atardecer del viernes al atardecer del sábado, es importante que sepamos, ¿verdad?, y que no es como lo guardan los adventistas, que ellos guardan el sábado como tal, ¿ok? Pero no es el sábado, es desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. ¿Ok? Es importante entender eso. Y cuando en el momento ¿verdad? Hay momentos en el año que los días son más cortos y las noches más largas. Hay momentos en que atardece más temprano y atardece más tarde. No importa a qué hora atardezca, siempre va a ser al atardecer, ¿verdad? Empieza de atardecer a atardecer, ¿ok? Y si va ese día es de reposo, eso conlleva que hay una preparación previa, hay unas cosas que uno tiene que hacer antes del día de reposo, porque si el día de reposo, pues tú no puedes hacer ciertas actividades, no puedes hacer ciertas cosas. No quiere decir que tu casa se va a quedar sucia, que tú vas a dejar, ¿verdad? No vas a comer porque no puedes cocinar o cosas así por el estilo. No, sino que entonces todo tiene que estar listo de antemano para que entonces el día de reposo tú puedas descansar y no hacer nada. ¿Ok? Entonces, estas cosas, ¿verdad? Siempre Dios hace cosas espirituales, cosas en el mundo físico para mostrarnos principios espirituales. Por eso Jesús, Yeshua, le hablaba a los discípulos y a la gente por medio de parábolas. Él les hablaba para presentarles las cosas espirituales. Él le hablaba de vaca, de semilla, de yugo, porque era lo que ellos conocían, las cosas que ellos veían todos los días. Pues de igual manera, este calendario es una manera de mostrarnos a través del mundo natural, nos muestra el mundo espiritual. Cuando nosotros nos preparamos para el día de reposo, cuando nos preparamos para las fiestas bíblicas, cuando observamos los tiempos a través del calendario como Dios lo estableció, nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor. Porque esa preparación que tenemos que tener para el día de reposo es como de igual manera preparándonos espiritualmente para la venida del Señor que está pronto. Y cuando, ¿verdad?, los días son más cortos, tenemos que estar listos antes. Pues también eso es como cuando dice la noche ya está muy avanzada, o sea, ya está muy, 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 muy cerca la venida del Señor. Entonces, ese hecho de que los días son más cortos y eso nos prepara también y nos muestra espiritualmente que ya tenemos que tener que estar listos porque ya el Señor está muy cerca de llegar. ¿Ok? Entonces, el Creador establece el Shabbat, el día de reposo, en Génesis 2, 1 al 3. Vamos a verlo, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho
en la creación. ¿Okay? Aquí vemos, primero que nada, vemos que se repite el día séptimo. Dice día séptimo, ¿cuántas veces? Cuéntenlo. ¿Okay? Vemos que dice 3 veces, ¿verdad? Dice, y acabó Dios el día séptimo, esa es la primera, y dice, y reposó el día séptimo, esa es la segunda, y luego dice, y bendijo Dios al día séptimo, esa es la tercera. ¿Okay? Cuando Dios repite algo en su palabra, es porque es importante. Y por eso Él lo repite. No es porque Él nos quiere cansar, es porque Él quiere que sepamos que es importante. ¿Okay? Lo repite 3 veces porque Él sabía que había gente que lo iba a cambiar. La Iglesia Católica, una vez más, ¿verdad? Cambió el día de reposo, lo cambió de sábado para domingo. Por eso es que hoy en día las iglesias se reúnen, ¿qué día? Domingo. ¿Okay? Lo cambió para el domingo. Y segundo, prácticamente lo abolió, porque hoy en día dime quién guarda el día de reposo. Son muy pocos realmente los que guardan el día de reposo, aunque sea domingo. Son muy poquitos. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cuando dice día séptimo, día séptimo, día séptimo, Dios quiere que sepamos que no es otro día, sino es el día establecido por Él en su palabra, que ya sabemos que es de atardecer a atardecer. Ahora quiero hablarles de lo que es, ¿verdad? El principio de mes, que en hebreo es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh. Si vemos en pantalla, a mano derecha, la primera palabra que está en la parte de arriba, ¿verdad? En hebreo, significa, esa vendría siendo Rosh, que significa cabeza, principio o principal. Y la palabra que está abajo en hebreo es la palabra mes, que es Hodesh. Hodesh significa mes. En otras palabras, Rosh Hodesh significa principio de mes. En el próximo slide tenemos la foto de lo que es la luna visible. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay un grupo que piensa que la luna nueva es la luna visible y hay otro grupo que piensa que es la luna oscura? Pues le voy a explicar primero por qué piensan que es la luna visible. Y es por la raíz de la palabra Hodesh. ¿Okay? La palabra Hodesh, que significa mes. Hay otra palabra de la cual se deriva la palabra Hodesh, que es Hadash, que es la que vemos en la parte de abajo. La palabra Hadash significa restaurar. ¿Okay? En otras palabras, sería luna restaurada. Es la misma palabra que se utiliza para el término Brit Hadashah, ¿okay? Que eso significa pacto restaurado, y lo cual, ¿verdad?, se tradujo en nuestras Biblias como el Nuevo Testamento, pero es pacto restaurado en realidad en hebreo. Brit Hadashah tiene la misma raíz en hebreo que es Hadash, restaurar. ¿Okay? Entonces, pues los que creen que la luna visible es la luna que da inicio al mes, ellos dicen, pero es que no hay nada de restaurado en una luna que no se ve. Más bien, la luna que es visible es la luna que es restaurada, porque es la que es visible, es la que empieza a verse otra vez. Sin embargo, y de hecho yo estuve hasta el mes pasado celebrando el inicio de mes con la luna visible, con esta luna que ven en pantalla. Pero hace poquito aprendí, ¿verdad?, cuál es el principio bíblico que se repite, un patrón que aunque no dice la Biblia es X luna, tal luna, ¿verdad?, visible o no visible, no lo dice así, pero si nosotros podemos ver el patrón que está en la palabra, Dios siempre va a seguir patrones. Dios no hace las cosas a lo loco ni en desorden. Dios siempre sigue un patrón. Si nosotros logramos descifrar cuál es el patrón que está en la palabra, vamos a darnos cuenta de las cosas que a lo mejor no están tan evidentes en la palabra, porque la palabra es como si fuera un rompecabezas. Nosotros tenemos que escudriñarlo para poder entender algunas cosas. Hay cosas que cuando vemos la palabra nos saltan a la vista y se entienden bien fácilmente, pero hay otras que uno tiene que escarbar, que escudriñar dentro de la palabra, ir a otros libros, buscar definiciones, hacer búsqueda de información para poder entenderlas, porque no están tan simple a simple vista. ¿Okay? Y una de estas cosas es el asunto de lo de la luna renovada o la luna nueva.
Así que si nosotros podemos ver cuál es el patrón, vamos a poder identificar si es la luna visible o la luna oscura. Y eso lo vamos a ver en esta próxima, en este próximo slide, que dice: en el principio creó Dios. Estamos en Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Okay? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que cuando Dios creó la tierra, la creó en oscuridad. La tierra estaba en oscuridad y luego fue hecha la luz. Al principio yo decía, pero espérate, ¿cómo es esto de que Dios creó la tierra en oscuridad y luego creó la luz si Dios es luz? No entiendo. Lo que sucede es que volvemos a lo mismo. Dios siempre hace las cosas en el mundo físico de una manera para mostrarnos un principio espiritual. De igual manera que la tierra primero estuvo en oscuridad y luego fue hecha la luz, de la misma manera nosotros cuando estábamos sin Jesús, estábamos en oscuridad, y luego cuando aceptamos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón y tuvimos fe en Él, vinimos a la luz. De igual manera, el mundo espiritualmente estaba en oscuridad hasta que Jesús nació en el mundo, que dice la palabra que Él es la luz del mundo. Él trajo la luz al mundo, o sea, Él es la luz del mundo. De igual manera, vemos que un bebé que está en el vientre de su madre estando ahí adentro, está en oscuridad, pero ese bebé ya se está formando ahí. Ya ese bebé está vivo desde el momento de la concepción y está formándose dentro de esa barriga, está en oscuridad, y cuando sale al mundo, ¿verdad? Cuando sale de ese vientre es que sale a la luz. Por eso dicen dio a luz, ¿ok? Así que ese es el patrón que se repite en la palabra y lo vamos a ver. Estos son algunos ejemplos de tantos que vamos a ver en la palabra, en donde primero es la oscuridad y después es la luz. Pues de igual manera, la luna renovada es la que está, o la Rosh Hodesh, ¿verdad? Es la que está en oscuridad, porque ese es el patrón que vemos que se repite constantemente en la palabra. No podemos utilizar una sola palabra creyendo que el significado de esa palabra nos da si la luna es la visible o no visible. O sea, no podemos basarnos en una sola palabra para determinar cuál es la luna correcta. No, tenemos que ver el contexto, cuál es toda la palabra, cuál es el patrón que se repite en la palabra, para poder determinar entonces cuál es la luna correcta, ¿verdad? Que da inicio a los meses. Y de acuerdo a ese principio, ya sabemos que es la luna oscura, ¿verdad? Porque es el patrón que se repite en la palabra. Ahora, en este próximo slide vemos cuál es el ciclo de la luna. Para aquellos que no están muy familiarizados con el ciclo de la luna empieza, ¿verdad? Oculta, primero está oscura, luego empieza a verse un poquito, un rayito de luz, como si fuera un guineíto, ¿verdad? Algunos le llaman una uñita de luz. Y luego, a medida que pasa el tiempo en el mes, se empieza a ver más parte de la luna, empieza a crecer, como quien dice, hasta que llega a verse por completa la luna, que vendría siendo la luna llena, y luego empieza a ocultarse, empieza a verse menos luz, menos luz, menos luz, menos luz, hasta que se oculta nuevamente, y ahí empieza el ciclo otra vez. ¿Okay? Ese es el ciclo de la luna. Cuando la luna está oculta, y esto lo vemos en el próximo slide, dice, aquí vemos la ilustración, ¿verdad? Que cuando la luna está oculta es porque estamos viendo la parte de atrás de la luna. Están alineados el sol, la luna y la tierra, y como la luz del sol le está dando por la parte de atrás de la luna, pues no vemos la luna porque estamos mirando la parte oscura de la luna. Y a mano derecha vemos cómo se ve la luna desde la tierra. Ok, ahora vamos a lo que es el Shabbat. La palabra Shabbat en hebreo
¿verdad? Si lo buscamos en la concordancia Strong, la concordancia Strong funciona con unos códigos, ¿verdad? Que te permiten buscar las palabras. Y ahí tenemos los códigos para dos palabras utilizadas para esta palabra Shabbat, que es la 7673 y 7676, las cuales significan reposar, cesar, desistir del ejercicio, acabar, callar, hacer cesar, parar, estar quieto, reposo. Y la otra es descanso, reposo, día de reposo y también semana. ¿Ok? Porque cuando hablaban de pasaron 3 Shabbats, pues se estaban refiriendo a que pasaron 3 semanas, ¿ok? Lo usaban como sinónimo de semana, ¿ok? Porque también es el séptimo día, así que se completa la semana. So eran 3 semanas o 4 semanas, lo que sea. Anyway, en otras palabras, el Shabbat, día de reposo, es un acto de detenernos, ¿ok? En las actividades que hacemos, ¿verdad? Por eso dice, una de las cosas que dice es parar, ¿verdad? Estar quieto, reposo, porque nos vamos a detener de las actividades que normalmente hacemos. Nos detenemos de trabajar, de hacer esfuerzo para dedicar ese día de reposo al Señor, ¿ok? Algo importante, ¿verdad? Es que Jesús mismo, Yeshua mismo, dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. De hecho, Él es nuestro reposo, ¿ok? Así que Yeshua es el Señor del día de reposo. Quiere decir que tenemos que honrarlo a Él en este día. Vamos a ver Éxodo 20. Búsquenlo en sus Biblias. Éxodo 20 está casi al principio de la Biblia, uno de los primeros libros de la Biblia. Y le pueden dar pausa en lo que lo encuentran. En Éxodo 20 vamos a ver que están los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vamos a ver que uno de esos 10 mandamientos es el día de reposo. Vamos a leer el capítulo completo. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Okay? Esos son los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, Dios mismo los escribió con su mano sobre piedra. ¿Ok? Cuando algo se escribe sobre piedra, ¿verdad? Quiere decir que no cambia. ¿Ok? E inclusive lo tenemos hasta de refrán. Cuando la gente dice, no, muchacho, eso está escrito sobre piedra, quiere decir que eso no cambia, eso permanece. ¿Okay? Y si Dios mismo lo escribió sobre piedra, quiere decir que esto que está aquí no ha cambiado, va a permanecer para siempre. Algunas personas dicen que los mandamientos ya fueron abolidos por Jesús, lo cual no es así, porque Él mismo
dijo que Él no había venido para abolir o invalidar la ley o los profetas, sino que había venido para darles cumplimiento. Por otro lado, si nosotros vemos aquí cuáles son los 10 mandamientos, vemos que la mayor parte de ellos, ¿verdad? Todos, vamos a decir todos excepto el mandamiento del día de reposo, la gente, como quien dice, estaría de acuerdo con que siguen vigentes. Nadie pone en duda de que no matarás debe seguir vigente, o no robar, no cometer adulterio, aunque lo cometen, todas estas cosas, pero nadie piensa que ese mandamiento es malo o que ese mandamiento no debe seguirse. ¿Okay? Sin embargo, el único mandamiento que realmente ponen en duda de si seguirá vigente o no, o inclusive dicen que ya no sigue vigente, es el cuarto mandamiento, que es el que dice del día de reposo. Sin embargo, fíjate que todos los mandamientos, ninguno empieza igual que como empieza el del mandamiento del día de reposo. Dice acuérdate. El único mandamiento que empieza con la palabra acuérdate es el mandamiento del día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios sabía de antemano que la gente lo iba a olvidar, que iban a dejar a un lado ese mandamiento del día de reposo. Por tanto, Él mismo estableció y puso ahí que dice acuérdate del día de reposo. ¿Ok? Así que importante. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Hay cosas que quiero resaltar en ese versículo, o en esos versículos que hablan de ese mandamiento, ¿verdad? Primero, que empieza con la palabra acuérdate. Segundo, que nos repite que es el séptimo día y lo dice 2 veces, ¿ok? Dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y luego más adelante, casi al final de esos versículos, dice porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que lo repite ahí 2 veces, ¿verdad? Que es el séptimo día, no es ningún otro día, es el séptimo día. Y otra cosa importante, ¿verdad? Es que dice que hace una lista para quién es este mandamiento, ¿verdad? Y una de las personas que menciona es ni tu extranjero. Dice ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Cuando la palabra habla de extranjero, nuevamente se está refiriendo a gentiles, gente de otras naciones que han decidido seguir o ser parte del pueblo de Israel, han decidido seguir al Dios de Israel. ¿Ok? Así que volvemos a lo mismo. Nosotros somos parte de Israel, para nosotros es este mandamiento también. ¿Ok? Y al final, ¿qué dice? Y Yahweh Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora vamos a definir qué es la palabra santificar. Santificar en hebreo es Kadash, como lo había mencionado antes. Y esta palabra Kadash significa ser apartado, ser limpio o hecho distinto. ¿Okay? Quiere decir que el día de reposo debe ser apartado, limpio y distinto. Debe ser distinto a los demás días de la semana. ¿Okay? Debe ser diferente y debe ser apartado. Entonces, ¿qué es la palabra Shabbat? ¿Okay? Es el día de reposo. ¿Pero qué significa Shabbat? Vamos a ver. Entonces, la palabra hebrea Shabbat, ¿verdad? Que ya la habíamos visto, pero aquí vemos cada una de las letras que componen en hebreo la palabra Shabbat, ¿verdad? Cada una de las letras tienen un nombre, igual que en el abecedario, tienen un sonido, pero también tienen un nombre, ¿verdad? La letra B, que suena B, pero la palabra, el nombre de esa letra es B, ¿verdad? Pues así mismo en hebreo son las letras Shin, Bet y Tav, ¿ok? Cada una de las letras hebreas tienen además un significado. Cada una de las letras tienen un significado. Y si vemos cuál es el significado de cada una de las letras que componen una palabra en hebreo, cualquiera que sea, el significado de sus letras nos va a dar el significado de esa palabra. Entonces, si vemos estas letras, son la letra Shin significa fuego purificador o revelación divina.
La letra Bet significa morada, templo, tabernáculo, hogar o casa. Y la letra Tav significa señal, sello, señal de identidad o señal de pacto. ¿Okay? Entonces, esto nos muestra que cuando guardamos Shabbat, obedeciendo la instrucción del Creador, estamos entrando en su revelación divina, en su casa, en su morada y en su pacto. Ok, ahora en Deuteronomio 10, 12 al 13 dice: y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir para que te vaya bien. ¿Ok? Así que aquí vemos, ¿verdad?, que sus mandamientos, ¿verdad? El primero nos dice qué nos pide el Señor. El Señor nos pide que lo obedezcamos, que lo amamos. ¿Y por qué resalto que lo ames? Porque la palabra dice que quien lo ama obedece sus mandamientos. Así que amar a Dios es sinónimo de obedecer sus mandamientos. Así que ya vimos que el día de reposo es un mandamiento que ha sido olvidado, pero es un mandamiento que todavía el día de hoy Dios quiere que cumplamos. Una de las cosas que vamos a continuar viendo más adelante, porque el tema del día de reposo y el tema del calendario son temas sumamente extensos y, ¿verdad?, no lo podemos cubrir todo en el día de hoy, pero más adelante vamos a ver partes de la palabra en donde dice que el día de reposo es un pacto perpetuo. O sea que si es perpetuo es para siempre. Vamos a ver también que no fue abolido, que Yeshua lo guardó, los discípulos lo guardaron. Vamos a ver también que el día de reposo fue una señal establecida entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Todas esas cosas las vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a quedarnos con esta idea de que primero que nada el día de reposo es uno de los 10 mandamientos escritos en piedra que no ha cambiado, y que Dios nos dice que lo que Él nos pide es que lo obedezcamos, mostrándole así que lo amamos. ¿Está bien? Y con esto concluimos en el día de hoy, ¿verdad? Espero que para una próxima ocasión puedan reunirse nuevamente con nosotros, preferiblemente presencial, porque yo no sé si voy a poder seguir grabando todas las sesiones, como no se me fue posible grabarlo la vez pasada. Así que pues traten de hacer un esfuerzo por estar presencial. Yo más adelante les voy a dejar saber exactamente hora y eso, pero sí va a ser los sábados, probablemente, o sea, va a ser en las tardes. Y pues nada, son bienvenidos todos los que deseen, inclusive si desean correr la voz y compartirlo con amistades y familiares, así lo pueden hacer. Y pues nada, vamos a concluir con una oración y nuevamente gracias, ¿verdad?, por escuchar este mensaje o esta enseñanza, y porque pues juntos estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo sobre este tema. ¿Okay? Bueno, vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos diste un día para descansar en ti, para reposar en ti, para aprender de tu palabra, conocerte y relacionarnos contigo. Gracias, Señor, porque nos estás revelando y abriendo nuestros ojos hacia el tema de cómo debemos observar y contar los tiempos de acuerdo a cómo tú lo creaste, como tú lo estableciste en tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que el ser humano siempre trata de alejarse de ti, cambiar las cosas que tú hiciste y cambiaron el calendario, tú en este momento nos estás revelando cuál es la verdad de tu palabra y cuáles son los tiempos como tú los diseñaste, como tú los creaste. Te pedimos, Señor, que continúes, Señor, ayudándonos a aprender todas estas cosas, que continúes revelándonos tu palabra sobre estos temas y muchos más, Padre, que nos abran nuestro entendimiento, ojos y oídos espirituales y nuestro corazón, y nos ayudes a poner tu palabra por obra. Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por tu presencia, por tu guianza. Te doy gracias por cada una de las personas que escucharon este mensaje, y te doy gracias por las que se van a seguir añadiendo.
Bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar y será hasta la próxima. Dios les bendiga.